Damos gracias al Señor. Buenos días, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Damos gracias al Señor siempre por su infinita misericordia y la oportunidad de estar acá siempre compartiendo un u otro motivo para servirle al Señor. No solamente en el púlpito, sino como Pastor Ronald siempre ha sido ejemplo también para nosotros, si es con la pala, si es con la escoba. Cualquier área de servicio, hermano, es importante que usted y yo hagamos nuestra parte para que el reino de Dios pueda ser extendido. Amén. Infinitas gracias tengo que darles primeramente a Pastor Ronald, al hermano Francisco Chico, también a Pastor Giovanni, el hermano Mario Montoya, que en representación de toda la congregación estuvieron allá en el sepelio de mi papá hace 8 días. Allá en la provincia de Limón, hace aproximadamente 10 días, en la provincia de Limón. Muchísimas gracias por todo el apoyo, todas las llamadas. La palabra de Dios dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, eso fue lo que provocó sus oraciones para mí, para mi familia. Nos fortalecimos tremendamente desde donde usted estuvo en su casa, en su trabajo, los mensajes que pudo mandar. Pastor Ronald les puede decir cómo estuvieron fortalecidas mis hermanas que estuvieron ahí, las 6 que pudieron estar y los 4 varones. Papá, Dios le permitió con mi madre procrear 12 hijos, de los cuales ya hay establecidos en el reino de Dios 9 sirviendo al Señor en su reino, y confesamos también que los otros 2 están también por fe cimentados en el reino. Entonces, un abrazo y un gran agradecimiento a todos por todo ese apoyo. Estamos abriendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice así la palabra de nuestro Dios, 6:25 de Mateo. En el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. El afán y la ansiedad. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Usted es el 26. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? 28. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. El 30. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 32. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todos el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te damos gracias por este día tan precioso que tú has creado, Señor. Un día fresco, Señor. Tu palabra dice que era invierno, Jesús, y tú te paseabas en el templo. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de estar en tu casa, reunidos como pueblo. Tu palabra dice que ahí tú envías bendición y vida eterna. La recibimos en esta mañana, oh Dios. Recibimos la vida que tú nos das. Recibimos la vida eterna que tú nos das, Señor. Te damos gracias, oh Padre de la gloria, porque desde el principio de la creación esta palabra salió de tu boca y trajo a vida todo lo que nuestros ojos pueden ver hoy. Te damos gracias, oh Dios, que activaste tu palabra de fe
activaste, oh Padre de la gloria, tu palabra de autoridad. Hablaste a los mares, hablaste a los ríos, separaste las aguas, creaste los valles, las montañas. Te damos gracias que estableciste y ordenaste todo en su lugar. Te damos gracias, oh Rey de Gloria, porque nos has hecho ojos tuyos, manos tuyas, oídos tuyos, Señor, los pies tuyos. Has puesto en nosotros, desde que soplaste en ese hombre que creaste del barro, soplaste en nosotros también aliento y espíritu de vida. Nos enviaste, Señor, para que nos convirtiéramos en tus manos, pies, oídos y boca, Padre de la gloria, hechos a imagen y semejante tuya. Padre de la gloria, te damos gracias, porque sobre esta tierra nos has llamado a establecer tu reino, a caminar como tú caminaste, Jesús, haciendo el bien al prójimo, libertando a los oprimidos por el enemigo. Gracias te damos, oh Padre bendito, porque somos un pueblo bendecido. Eso salió de tu boca, no salió de la boca de ningún hombre. Gracias porque nuestras familias son bendecidas. Gracias que desde los frutos de los vientres, los infantes, los que maman, Señor, los niños y los jóvenes son bendecidos en sus estudios y en sus trabajos. Gracias que aquellos que no han recibido su promoción laboral ya viene de camino, Señor, y tú tienes la respuesta. Gracias que aquel que está esperando un toque suyo en su cuerpo, ya tú enviaste la respuesta también para ellos, oh Dios. Gracias que en ti estamos completos, Jesús. Gracias te damos, oh Padre de la gloria, que en ti no hace falta nada. De ti lo tenemos todo, porque tú eres nuestro proveedor. Tú eres nuestro Señor. Le recordamos al enemigo que Cristo Jesús pagó el precio por nosotros. Cristo Jesús dijo: consumado es, todo está pagado, todo está establecido. Te damos gracias, oh Rey de Gloria, por tu cobertura preciosa sobre nosotros. Le recordamos al enemigo que estamos escondidos nosotros, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros trabajos, la empresa donde trabajamos, estamos escondidos en Cristo y en Dios. Le recordamos al enemigo que Dios tiene un vallado alrededor de nosotros, que Dios nos tiene escondidos en Cristo y en Dios. Gracias, Padre, porque es más fuerte el que vela por nosotros, el que está en nosotros, que el que está en el mundo. Gracias porque tu propósito, Dios, se cumplirá en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hemos compartido en esta mañana con el primer grupo de la mañana, y así lo queremos también hacer en este otro espacio, hablando del tema del afán y la ansiedad. La palabra de Dios nos habla claramente en el libro de Mateo que usted y yo debemos de evitar ser atrapados por el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad me toma primeramente a mí, lo toma también usted, y nos desenfoca completamente del reino de los cielos. En el momento que usted y yo empezamos a preocuparnos y a arrastrar preocupaciones, no solo del presente o del futuro, o también del pasado, estaremos completamente desenfocados y carentes de recibir con fe la autoridad de la palabra que Dios nos ha dado. La infinita palabra de nuestro Dios nos enseña claramente que Dios accionó donde no había absolutamente nada, accionó con su fe y con su palabra. Nadie le cuestionó a Dios o le preguntó: ¿cómo vas a crear el mundo? ¿Cómo vas a crear el mar? ¿Cómo vas a crear los ríos, los lagos y todos los seres, tanto del mar como fuera del mar y encima de la tierra? Y todos los astros que también Dios creó. Tomó su palabra de autoridad y con fe fue citando. Dios le dijo claramente a su Hijo Jesucristo, que ya estaba con él, y le dijo también al Santo Espíritu, las tres divinas personas que crearon este mundo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y así fue como Dios lo hizo. Hizo primeramente ese ser ahí en el barro,
y sopló aliento de vida en él. Ese mismo aliento de vida de su Santo Espíritu vino a nosotros cuando llegamos a Cristo Jesús. Pero entra en nuestras vidas, entra en nuestras circunstancias el afán y la ansiedad que nos desvían. Comentaba con los hermanos del primer servicio de la mañana que el año 2015 tal vez lo arrastró a usted y me arrastró a mí por diferentes dificultades en nuestra vida, por diferentes situaciones que nos desenfocaban por completo de la obra de Dios, de la atención de nuestra familia, del trabajo arduo, sobre todo en el reino de Dios sobre esta tierra. Cuando usted empezó a cargar todas las cosas del 2015, finalizó el año 2015 y hemos ingresado ya en el año 2016, casi por iniciar el tercer mes del 2016. Y ese mismo afán y esa misma ansiedad que usted tenía en el 2015, lo ha venido arrastrando también durante este año. Gracias a Dios por la forma como Dios tomó nuestro hermano Pastor Ronald para poder orar al inicio de este servicio. Porque cuando el Señor me daba esta palabra, yo decía, Señor, qué fácil es traer una palabra de motivación. Y el pueblo, todo el mundo aplaude y dice, gloria a Dios, qué maravilloso, qué mensaje más delicioso. Pero cuando el Señor trae una palabra que es de exhortación primeramente para mi vida y luego para la tuya, muchas veces, pastor, uno dice, ¿cómo voy a darles esta palabra? ¿Cómo voy a ministrar esa palabra? Y que los hermanos también puedan decir, sí, amén, esto es para mí. Yo estando elaborando el mensaje, yo decía, sí, Señor, gracias. Esta palabra primeramente es para mí. Pero Señor, también haz tierra fértil, no solamente el oído, no solamente la mente y el corazón y el espíritu de cada hermano, sino que todo su ser pueda penetrar con esta palabra. Cuando usted y yo nos vemos involucrados en todo ese afán y la ansiedad, la palabra de Dios nos dice claramente que usted y yo nos desenfocamos. Dice que no nos preocupemos por las cosas de esta vida, que qué habéis de comer, que qué habéis de vestir, que qué habremos de hacer el día de mañana. Dice que cada día trae su afán y nosotros constantemente nos estamos afanando. Nos estamos preocupando y no estamos poniéndole cuidado a las cosas de Dios. Si usted toma un momento para analizar, como dichosamente pude tomar un tiempo para analizar las preocupaciones que usted tenía en el año 2015, se habrán ido con el año 2015. Las preocupaciones que lo tenían usted desenfocado de atender la obra del ministerio y poner todo su ser por completo a que el reino de Dios pueda avanzar, las habrás dejado. O sigues en este año 2016 preocupado porque la vaca ya no da leche, preocupado porque tal vez las matas de café dicen que va a venir con otra enfermedad, preocupado por un sinfín de cosas y afanado. Y no estamos pensando en el avance del ministerio del reino de Dios sobre esta tierra. Cuando abrimos la palabra de Dios y la Biblia nos establece ahí en el libro de Mateo, dice, no se preocupen por la comida, no se preocupen por la bebida, no se preocupe por el vestido o por el calzado. Y de una forma tan sutil y natural, usted se levanta en la mañana, en alguna ocasión nos pasa y decimos, Señor, tengo esta medida de harina, voy a hacerme unas arepas o voy a hacerme unas tortillas con esta masa que tengo, haremos café y vamos a desayunar. Pero ¿qué hay para el almuerzo, Señor? Aquí el gato está echado. No hay nada para el almuerzo. Naturalmente, usted empieza a afanarse y preocuparse por lo que no ha llegado aún, que es la hora del almuerzo, en donde la misericordia de Dios ya preparó la mesa delante de ti para que tengas un banquete en tu desayuno.
y ya estamos preocupados por el almuerzo. Y si fuera el lugar del almuerzo, estamos terminando el almuerzo, Señor, y para la cena, ¿qué le voy a poner a esos chiquitos? ¿Qué le voy a poner a mi marido? ¿Qué le voy a poner a mamá? No hemos almorzado y naturalmente el enemigo nos está desenfocando. Dice la palabra de Dios, no se preocupe por eso. El Padre Eterno ya tiene cuidado de su desayuno, su almuerzo y de su cena. Tiene cuidado de su vestido también. Que no se afane. ¿Por qué no me debo de afanar? Porque dice la palabra de Dios que las gentes del mundo corren detrás de esas cosas. Se preocupan por lo que no tienen que preocuparse. Antes bien, los hijos y las hijas de Dios, en lo que tenemos que estar afanados y preocupados es cómo va el avance del ministerio del Señor aquí en la tierra. En donde tomamos conciencia que Dios nos ha empoderado a cada uno para que el reino de Dios pueda avanzar. Entramos a las escrituras de nuestro Dios y vemos como Cristo Jesús a lo largo de todas las escrituras, a lo largo de los 3 años que Él estuvo ministrando, libertando a cautivos y sanando, nunca tuvo falta absolutamente de nada para que la obra del ministerio pudiera avanzar. Donde quiera que iba Jesús, ahí había provisión, porque Cristo Jesús no estaba preocupado por cómo iba a avanzar la obra de su Padre. Cuando iba a reunir esa multitud de gente, que eran entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, hermanos, Jesús no estuvo estudiando la palabra y diciendo, Padre, y cuando llegue esa hora, ¿qué le vamos a dar de comer a toda esa gente? Pero en lo natural, los discípulos dijeron, Maestro, ¿cómo vamos a hacer para darle de comer a toda esta gente? Que venga el hermano y le dice, Pastor Ronald, yo oigo que el ministerio ahora tiene una visión de abrir un ministerio que se llama Vida Plena, que vamos a juntar a cuanto hermano de la tercera edad, hermana de la tercera edad, que son maltratados, que viven en la indigencia. Vamos a tener un centro de restauración. Hermano pastor, pero usted dice que no alcanza ni para la luz, para el agua, que estamos un poquito estrechos. Deténganse. Después lo hacemos. Salgamos de esto en que estamos ahorita. Cuando Pedro estuvo tratando de reconvenir a Jesús, de que no fuera a la cruz, de que no sufriera, de que no tuvieras, Pastor Ronald, otro lunes que le dijera a Katiana, Pastor Ronald, no tengo para el comestible los hermanos del ministerio Vida Plena. Y Jesús le dijo, no a Pedro, sino al que se manifestaba en Pedro. Dice, apártate de mí, no me estorbes. No me estorbes. Quiero avanzar la obra de mi Padre que me mandó a hacer aquí sobre la faz de la tierra. Le decía a mi hermano Oscar que tanto él con el hermano Pastor Denis y el equipo de trabajo que se fue para Nicaragua, después de viajar más de 10 horas, hermano, y estuvieron ahí ministrando a tantos niños. Y viendo ahora el video, usted y yo pudimos ver niños tocados, ministrados, madres tocadas y ministradas, hermano, y le decía, declaremos en todos esos niños, en las semillas que ustedes sembraron en esos niños allá en Nicaragua, declaramos pastores, declaramos maestros, declaramos misioneros, evangelistas, declaramos profetas, pero todo eso se pudo hacer por el aporte que usted como hijo de Dios y de este ministerio pudo dar para la obra de Dios. Y le decíamos a los hermanos de la mañana, qué importante es cuando usted no puede ir y yo no pude ir tampoco. Los hermanos dejando el tiempo que es de comunión con la familia, del tiempo que se celebra el nacimiento de Cristo, pudieron quedarse en sus casas a celebrar, pero se despojaron de sí mismos y tomaron esa travesía para ir hasta Nicaragua. Al no poder ir yo dije, yo tengo que buscar la forma
para bendecir a los hermanos. El que no puede ir, envíe a los que necesitan ir allá, hermano. El que no puede enviar, ore por los hermanos que también han de allá. Pero si no puedo orar, si no puedo ir, si no puedo enviar, no estorbe, hermano. Amén. Aleluya. Qué dicha que no se me fueron. Si no puedo ir, si no puedo enviar, si no puedo orar, no voy a estorbar a la obra de Dios. El Señor nos ha llamado a no dejarnos manipular por el enemigo. El Señor nos ha llamado a no desenfocarnos con el afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad hace que usted y yo nos preocupemos por un montón de cosas. El Señor dice, no se preocupe, no se afane. Todo esto me pertenece. Que la gente del mundo sea la que se preocupe por esas cosas materiales. Y el Señor les termina diciendo, ni aun Salomón, con todo su poderío, con todo su esplendor, se ha podido vestir como las hierbas del campo. Algo que es insignificante. Los pajarillos que no se van de noche y pasan cantando toda la noche diciéndose entre sí, mañana qué comeremos. Se acuestan tranquilos. Dice el Señor, cuánto más valen ustedes, hermanos y hermanas, cuánto más valemos nosotros que esos pajarillos. Que usted y yo podamos no afanarnos por nada, tener la posibilidad de poder siempre estar metidos en la obra que Dios nos ha llamado. Dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Habacuc, solamente lo menciono para usted. Habacuc capítulo 3, versículos del 17 al 19. Dice claramente que aunque las vides no den su fruto, aunque sea quitada las ovejas de la manada, dice de la majada, con todo yo me alegraré en el Señor. Que Dios le promete y me promete a usted y a mí que tendremos absolutamente todas las cosas. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer mañana? Ay, Señor, ¿qué voy a hacer con esto y el otro? El afán y la ansiedad, la preocupación constante. ¿Por qué se preocupa si usted no lo puede resolver? Ay, hermano, ¿qué voy a hacer? No sabe, déjelo quedito. Si usted no sabe cómo hacerlo. Tenemos un Dios de los imposibles, que hace todas las cosas posibles cuando usted y yo activamos nuestra confianza en Él y nos dedicamos a ministrar a Dios y darle a Dios lo que tiene que hacer. Nunca se me olvida el año pasado, por pura misericordia, Dios permitió a mi persona y a mi familia salir en un pequeño viaje de unos 6 días. Estábamos conscientes y planeando el viaje, sabiendo que había que orar. Y en muchísimas ocasiones no cubríamos, esto no lo sabían mis hijas ni lo sabía mi esposa. Muchas de las ocasiones no lográbamos mensualmente cubrir el monto que teníamos que cubrir para poder ir a ese viaje. Y en mi espíritu estaba, siempre dale a Dios lo que Dios le pertenece. Y Dios le va a encargar del viaje de su familia. Cada vez que aparecía una necesidad en el ministerio, hermano, y yo podía bendecir la obra que el ministerio estaba haciendo, hermano, yo no cerraba mi mano. La Biblia dice que el que cierra la mano, el que no le da al pobre, y el que le cierra la mano al pobre, dice que Dios lo ve desde el cielo. Ah, hermano, qué lindo están haciendo esa obra ministerial, que otro pueda aportar porque a mí no me alcanza. Y ahorita vuelvo a la historia que le estoy dando. Conozco una familia que llegaron y hablaron conmigo y me dice, hermano, pero ¿cómo hago para ofrendar? ¿Cómo hago para diezmar si a mí no me alcanza? Eso es lo que el enemigo le dice, que no le alcanza. No puedo, hermano, si diezmo, si ofrendo, no me alcanza para pagar la luz. Siempre va a pasar por el problema que no le va a alcanzar para pagar la luz. La palabra de Dios dice, robará el hombre a Dios,
Malaquías capítulo 3. ¿En qué me habéis robado? Dice que en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Que yo no puedo estar pensando en el afán espiritual por lo que Dios me ha establecido aquí en la tierra. Dios me ha establecido para participar en el avance de su reino sobre la tierra. Hermano, y constantemente buscábamos el sembrar y el sembrar en la obra del ministerio. Llegó el tiempo de irnos para el viaje. Y mientras mi esposa estaba ahorrando para pagar las 5 o 6 noches del hospedaje en el lugar donde íbamos a ir, mi jefe, que tiene un apartamento, un condominio en la zona financiera de Panamá, le dijo al asistente: démele a Dani las llaves del condominio mío de allá de la ciudad de Panamá. En la zona financiera del centro de la ciudad de Panamá. Por 6 noches en Panamá sin pagar ni un solo centavo. ¿Quién lo hizo? Solamente Cristo Jesús lo pudo hacer. Porque por fe se mueve el reino de Dios. Por fe usted avanza. Por fe usted siembra y no cierra su corazón cuando ve las necesidades para que avance el reino de Dios. Esos hermanos que fueron a Nicaragua vieron la cantidad de necesidad. Se sintieron como a veces se siente usted y me siento yo, impotentes de querer dar más. Pero el Señor sabe, hermano, lo que usted y yo podemos dar para su obra. Muchísimas veces estamos afanados por mucha cosa material que vemos sobre la faz de esta tierra y que queremos tenerlo, e ignoramos el querer ver con nuestros ojos naturales lo que Dios quiere que usted y yo hagamos para la obra del ministerio. Esas son las cosas que Dios hace cuando usted y yo no nos dejamos llevar por el afán y la ansiedad y le damos la espalda al reino de Dios. La palabra de Dios dice claramente, hermanos, que Moisés, eso está para el que está tomando nota, solo lo menciono, en el libro de Éxodo capítulo 33, del versículo 11 en adelante. Dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como habla cualquiera con su compañero. Una intimidad constante con Dios le da a usted la certeza que lo que usted necesita, lo que su familia necesita, lo que el ministerio necesita, usted puede avanzarlo sin ningún problema. Porque si Moisés se hubiera puesto a ver la gran multitud, le dice: Señor, ¿cómo le voy a dar de comer a más de 3 millones de personas? Señor, ¿cómo? No. Escuchó la palabra de Dios. Dios desató sobre él una palabra de autoridad y empezó a avanzar con el pueblo por el desierto. En el día calor, y Dios traía una nube que les trajera frescura. En la noche frío, Dios ponía una columna de fuego y les traía calorcito. Que tenían hambre, les daba maná. Que ya no querían harina, que querían proteínas. Estamos cansados del pan, queremos carne. Tome, aquí está la carne, codornices. No os preocupéis, no os afanéis. El pueblo se afanaba constantemente con Moisés. Perdían la visión: queremos agua, Moisés, nos vamos a morir. Constantemente, hermano, en desesperanza por el afán y la ansiedad. Y Dios tan solamente le dijo a Moisés: ¿tienen sed? De ahí, toque ahí la roca y van a tomar agua. Pero el afán y la ansiedad desesperó tanto al mismo líder que estaba al frente de ellos, hermano, que lo sacó de las casillas, a tal punto que en esa misma desesperanza, lastimosamente, Moisés no pudo entrar a esa tierra prometida. No fue que se perdió, pero hay un punto glorioso que él no pudo ver, y ahí terminó su obra. Que usted y yo podamos avanzar siempre el reino de Dios, dejando atrás la desesperanza del afán y la ansiedad, y enfocarnos en las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice también en San Juan 3:5 que Nicodemo vino a Jesús de noche. Y al venir Nicodemo de Jesús de noche a consultarle cómo él podía ser salvo, y Jesús tuvo que venir a Nicodemo de noche
venir como la luz del mundo que es Jesús para alumbrar la vida, al igual como Él te está alumbrando en esta mañana, y decirle a Nicodemo: si usted no nace de verdad, Nicodemo, si usted no nace del agua y del Espíritu, usted no puede ver ni puede entrar en el reino de Dios. Hay muchos que por misericordia de Dios hemos nacido y confesado que Jesucristo es nuestro Señor. Pero a veces nuestro accionar nos delata cuando vemos situaciones en el avance del ministerio que le hace a uno verdaderamente dudar si ha sido de la palabra y ha sido del agua y ha sido del mismo Espíritu del Santo de Dios. Porque eso es lo que nos transforma. La palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios que nos convence de hacer lo que es correcto. Muchas veces lo he dicho, hermanos y hermanas, es fácil diezmar de 100 pesos. Es fácil diezmar de 1,000 pesos. Es fácil diezmar de 10,000 pesos. Pero cuando ya Dios permite que a sus manos lleguen 100,000 colones, 1,000,000, 10 millones, 20 millones, 50 millones, el enemigo le dice: 5 millones es demasiado para un diezmo. Pero ¿por qué el enemigo no le dice que son demasiados 50 millones para usted? Muchas cosas que estamos esperando recibir de Dios, nuestro accionar lo tiene detenido. Un hermano me decía: ay, hermano, pero ¿cómo hago? De verdad que es fácil diezmar 10,000 o uno 100,000 colones. Pero me llegó 1,000,000 de colones a mi mano y ya el enemigo me estaba diciendo: esos 100,000 pesos, no sabes lo que puedes hacer con esos 100,000 pesos. Haces maravillas con esos 10,000. No le está diciendo el enemigo que le quedan 900,000 en el bolsillo, pero le está hablando de lo que le corresponde a Dios. Lo mismo quería hacer Faraón. No darle las ovejas, no darle los cabros, los machos cabríos. ¿Para qué? Para que fuesen a dar ofrenda de sacrificio a Dios, que es el avance de la obra del ministerio. Y nos dejamos nublar por ese afán y esa ansiedad. A Nicodemo le vino la luz de lo que él tenía que hacer para que su vida primeramente fuese cambiada, para que su vida fuese transformada y empezase a caminar en las cosas que Dios lo había llamado a hacer. Jesucristo dice claramente en el libro de Mateo capítulo 22 versículo 37: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando vinieran esos escribas y los fariseos a preguntarle a Jesús: maestro bueno, sabemos que tú lo sabes todo, ¿cómo hacemos? Es amar a Dios, hermanos, con toda nuestra mente. No hay afán ni ansiedad que pueda quitarme el enfoque que tengo en Dios. Con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo mi corazón, y a mi prójimo como a mí mismo. Ese es el resumir de la palabra de Dios. Ese es el resumir el por qué Dios lo ha establecido a usted y a mí sobre esta tierra. Le decía yo a la gente que nos acompañaba en el funeral de mi señor padre el miércoles pasado, yo les decía que yo estaba agradecido con Dios, que mi papá no se llevaba absolutamente nada. Les decía que papá no llegaba al cementerio con todo lo que Dios le había dado a enriquecer la tierra del cementerio que estaba ahí, sino que mi papá se había vaciado en los años que Dios le había dado para vivir sobre la faz de esta tierra. Había entregado absolutamente todo. Se había ido tranquilo. 9 hijos en el evangelio, 2 por fe sembrados. Había entregado absolutamente todo mientras estaba en vida. Gente sobre la faz de esta tierra, hermanos,
que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 25, que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y entregó en manos de sus siervos 5, 10, 15, 20 y 50 talentos, que son habilidades, capacidades que Dios ha puesto primeramente en mis manos y luego en las suyas. Y dice que después de un tiempo va a regresar, como Cristo va a regresar sobre esta tierra. Y regresó a pedirle a todos cuentas de lo que les había entregado. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tu mano para que lo administres? Tenemos cualquier cantidad de cosas, gracias a Dios por todo lo que usted tiene. Pero eso te estará robando la bendición de sembrar y ver avanzar el reino de Dios. Lo que Dios ha puesto en tu mano te habrá desviado en afán y ansiedad para que no estemos enfocados verdaderamente en lo que debemos de estar. Muchos, mi querido hermano, yo les decía, papá no se lleva nada. Ese cuerpo inerte de papá que estaba en ese féretro, era solo eso lo que quedaba. El vehículo que Dios le había prestado a mi papá iba a morar ahí hasta que el espíritu volviera a su cuerpo y lo levantara cuando Cristo venga. Usted y yo tenemos un vehículo que Dios nos ha prestado, y es este cuerpo que yo tengo y usted tiene, que nos lo ha dado con un solo propósito: que trabajemos en el avance de su reino. Pastor Ronald decía al principio, Hechos capítulo 17 del versículo 26 en adelante, dice que Dios le ha dado a cada hombre y a cada mujer sobre esta tierra el límite de su habitación. Con un solo propósito Dios nos está dando tiempo: para que busquemos a Dios. Y ciertamente, dice la palabra, Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Y Él quiere usarnos, Él quiere bendecirnos. Pero la comunión íntima de Dios es para con aquellos que le aman. Usted y yo decimos siempre que amamos a Dios. Usted siempre dice que anhela lo mejor de Dios. Debe de ser con toda nuestra alma, debe ser con toda nuestra mente, debe ser con todo nuestro corazón, debe ser con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero imagínese usted que el Señor lo esté viendo fijamente a sus ojos, fijamente hablando con usted y diciéndole: ¿me amas? Y tú le vas a decir: sí, Señor, yo te amo. Te va a decir: apacienta mis ovejas. Te va a volver a preguntar, como le preguntó a Pedro: dime, ¿me amas? Y le vas a decir: sí, Señor, tú lo sabes todo, no me preguntes más, yo te amo, yo todo lo haría por ti. Apacienta mis corderos. Y después de que usted haya soltado todo en usted, dice: Señor, te amo, no me preguntes más. Dice: pues demuéstramelo y haz avanzar mi reino sobre esta tierra. Muchos de nosotros caminamos y nos detenemos en este afán y ansiedad. Le decía también los hermanos de la mañana, a veces mis hijas o mi esposa me dice: ahí dejaste el celular otra vez botado en la casa. Le digo: si alguien llama, dígale que me llame a la oficina. Hay muchos que si van por el Alto de Ochomogo o están en una presa entrando por la galera, denme campo que tengo que devolverme a Paraíso, que se me quedó el celular. Sin el celular no puedo vivir. Y la palabra que debemos de usar es: sin Cristo no puedo vivir. Sin trabajar un día, Señor, en tu obra, no puedo vivir. Mi papá se desgastó. Mi hermano Rodrigo Garita, padre de mi hermano Pastor Ronald, se desgastó en la obra del ministerio, en el trabajo físico, en el trabajo espiritual, en el trabajo de la construcción.
en las vigilias donde estuvo. No hay duda alguna que cuando muere un siervo esa condición, uno no tiene que llegar como pastor a botarle la puerta a Dios y decirle: Señor, por favor, déjalo entrar. Que nuestro accionar, nuestro caminar con Dios día con día, nuestra provisión para el reino de Dios sobre esta tierra, hermanos, sean los que abran la puerta. Primero Cristo ya abrió el camino, pero dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Hermano Pastor Ronald, Dios te bendiga, avanza la obra del Señor. Pastor Giovanni, estás con el grupo de Vida Plena, Dios te bendiga, adelante. Que la buceta, ojalá que Dios le supla mucho diésel. No, hermano Giovanni, le lleno el tanque. ¿Para dónde van los hermanos? Sin que nadie sepa. Usted no le va a faltar, sus hijos no les va a faltar. Hace unos días esté en el espíritu conmigo, y no lo tome en la carne sino en el espíritu, porque lo que quiero es darle un ejemplo. Hace unos días una hermana me llamó que el esposo Dios le había dado un carro de agencia 2016. Oré por el vehículo. Le digo: oren mucho a Dios para que este vehículo no los desenfoque por lo que Dios los tiene haciendo aquí abajo en esta tierra. Hace 2 días me llamaron que el enemigo les hundió una lancha allá cuando andaban trabajando. Oramos por ellos, Dios preservó las vidas y Dios les va a restituir también lo que el enemigo les quiso robar. Pero una de las cosas en las cuales les enfaticé: no deje que el afán y la ansiedad los desenfoquen de lo que le pertenece a Dios, y dele siempre al Señor lo que a Él le pertenece. Hermano, su dinero ni mi dinero van a comprar a Dios. Ni mis lágrimas ni sus lágrimas van a mover a Dios. Lo que va a mover el brazo de Dios y el corazón de Dios es su actitud para avanzar su reino sobre la faz de esta tierra. Eso es lo que, dale un aplauso a nuestro Dios en esta tarde ya. Vamos al libro rápidamente de Colosenses, estoy finalizando ya. Al libro de Colosenses, capítulo 3 de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 4, 2 pasajes y cerramos este servicio. Colosenses 3 del versículo 1 al 4 dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y pasemos rápidamente a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, 18, leo para usted rápidamente. 1:18 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó a nosotros. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Vamos al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen en aquellos que lo practican. Cuando Ezequiel, Dios le mostró ese valle de huesos secos y le dijo: están secos en tal manera, le dice: profetiza sobre ellos para que tengan tendones, para que se junten los huesos, para que tengan músculos, para que tengan piel, para que el Espíritu Santo entre en ellos, para que se levanten y empiecen a marchar. Ezequiel dijo: primeramente en mí es necesario que entre ese Espíritu. Su familia puede estar como un valle de huesos muertos, como un valle de huesos secos. Su vida puede estar con... Y usted dice: ¿qué hago con mi vida? El Señor tiene la respuesta para ti en este día. Quita tu mente, tu corazón y tu espíritu del afán y la ansiedad. Número 1, entregue su vida a Jesús. Número 2, que el Espíritu Santo entre en usted y sea verdaderamente un hijo, una hija de Dios. Y tercero, ame al Señor con todas sus fuerzas para que usted pueda desbordar todo lo que usted tiene al reino de Dios, para que pueda avanzar. Ese valle de huesos secos, entró espíritu en ellos. Su trabajo puede ser un valle seco, pero es porque estás con el afán y la ansiedad y estás confesando constantemente que tu trabajo no te da para cubrir las necesidades de su hogar. A veces Dios nos permite llegar al límite para que usted por favor pueda clamar y invocar a Él. Su palabra dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tal vez ya usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pero está arrastrando un montón de valles secos que usted necesita que el Santo Espíritu de Dios pueda vivificar en esta mañana. Inclinen su cabeza ahí conmigo. Padre de la gloria, te damos infinitas gracias. Espíritu Santo de Dios, te damos infinitas gracias. Jesucristo, Salvador nuestro y sanador nuestro, te damos gracias porque tú fuiste propicio a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Jesús, que tú abriste el camino para que hoy día no estuviésemos nosotros ni como hijos, ni como padres, ni como matrimonio, ni como familia, ni como congregación, estar abatidos por el afán y la ansiedad. Porque al Padre eterno le pertenecen todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, Espíritu de toda verdad, Espíritu del mismo Padre eterno, que habló a las cosas no visibles y las hizo visibles por fe y por su poder. Acciona en nosotros, oh Padre bendito, ese mismo poder, el poder revelador de Cristo Jesús, para que esa luz se nos manifieste. Señor, no permita que nosotros sigamos con nuestro propio razonamiento humano, sino que dejemos el razonamiento humano y muramos a nosotros mismos
para que el Cristo de la gloria sea vivificado en nosotros. Para que tu provisión, oh Dios, nos alimente en cada área de nuestra vida. Hablamos vida a ese valle de huesos secos que hay en nuestras vidas, Señor. Allá hablamos vida a ese valle de huesos